El gobierno de Cuba asegura que se está preparando para defenderse ante una eventual agresión de Estados Unidos, y es que en las últimas semanas la narrativa contra Cuba por parte del gobierno de Donald Trump se ha ido recrudeciendo. Ha dicho el republicano que sería un honor para él tomar la isla. Lo cierto es que la nación caribeña atraviesa una fuerte crisis energética provocada en parte por la escasez de combustible y por las amenazas de aranceles de Washington contra los proveedores de gasolina de Cuba. En este marco, esta mañana llegó a Cuba el primer barco de flotilla de ayuda humanitaria procedente de México, y ya escuchábamos a la presidenta Claudia Sheinbaum que dice que se siguen haciendo gestiones para ver si de alguna manera también México puede mandar petróleo, puede mandar gasolina, puede mandar hidrocarburos, pues, pero sin afectar los aranceles y la relación con Estados Unidos. Para poner en perspectiva toda esta coyuntura que pone la moneda en el aire, mucho agradecemos que la doctora Diana Correa, profesora del TEC de Monterrey, converse esta mañana con nosotros. Doctora Correa, bienvenida al programa. Creo que no la tenemos. Y pues sí, es interesante hoy la declaración ya muy clara de la presidenta Sheinbaum diciendo que se siguen haciendo las gestiones, que Cancillería está buscando esta posibilidad de enviar petróleo. Doctora Diana Correa, buenos días, bienvenida al programa. Ivonne, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos ante esta disposición de Cuba de, sí dice, sentarnos a la mesa, pero están también preparados para defenderse ante una agresión? Claro, yo creo que habría un poquito, como mencionabas hace un momento, ¿no? La situación que se está viviendo actualmente en la isla, esta tensión, desde luego provocada por toda esta crisis energética que hemos visto hacerse cada vez más agresiva contra la población, ¿no? De repente empezamos a ver a estos, pues llamémosle emisarios del gobierno cubano, ¿no? Tanto en su momento, bueno, inicialmente el nieto de Raúl Castro, más adelante a Óscar Pérez también ahí, que nos va indicando un poquito esa intención de, bueno, vamos a negociar, ¿no? Y no vamos a negociar, o sea, no mandamos a cualquier persona a negociar, estamos mandando a estas personas cercanas al régimen, ¿no? Y cercanas a lo que nosotros podríamos esperar fuera una resolución un poquito más amigable. Sin embargo, como bien mencionas, bueno, pues el gobierno de Donald Trump ha sido muy claro, específicamente el secretario Marco Rubio, ¿no? Llamándole esta toma amistosa de la isla. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues sí, de repente a una Cuba que se ve pareciera un poco arrinconada, ¿no? Como dices, sí, con esta voluntad de cooperación, con esta voluntad de diálogo hacia Estados Unidos, sin embargo, no desechando la idea de una posible agresión, insisto, a partir más bien de estos dichos de tanto el presidente Trump como de Marco Rubio. Doctora Diana Correa, es muy difícil para nosotros conocer, tener un termómetro del sentir de la sociedad cubana, de sus diferentes esferas, instancias. Por un lado, pues está su burocracia dorada, sus trabajadores en general, pero también las personas que quizás están sufriendo más las consecuencias de este desabasto. Pues es difícil porque pues no tenemos acceso a una información cotidiana como la podemos tener en México o en otros países, pero usted, que está día con día dando seguimiento a esta coyuntura, ¿qué sabe de lo que percibe de la sociedad cubana con respecto a esta tensión entre poder abrir políticamente al régimen, pero también tener la espada de Damocles militar de la Casa Blanca encima? Muchas gracias, Ivonne. Justo yo creo que ese es un punto bien importante. Se nos olvida que de repente se nos puede olvidar que finalmente quien está siendo más afectado por todo esto es la población dentro de la isla, ¿no? Y por poner un ejemplo, vemos cuando se anuncian esta apertura del comercio nacional, la posibilidad de invertir ya de manera pues legal
en la isla de parte de toda la diáspora cubana, que por fuera decían sí, pero ¿qué pasa con los derechos políticos? ¿Qué pasa con los presos políticos? Y dentro de la isla la gente diciendo, yo lo único que necesito es comida, ¿no? O sea, yo lo que necesito es justamente poder tener acceso a alimentos, a energía que me pueda, ¿no? O sea, en el caso de los hospitales, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, no dejar de lado que también hay gran parte de la población que sigue apoyando al gobierno cubano, ¿no? Entonces, que ve justamente este apretar pues sí, del bloqueo que tiene ahorita, de las medidas de bloqueo que tiene Estados Unidos, como una muestra más, ¿no? De el gobierno de Estados Unidos tratando de tirar al régimen cubano. Y entonces también ahí está el apoyo. Entonces yo creo que sí, es muy interesante ver y como bien indicas, realmente es muy poco la información que podemos tener fuera del país, ¿no? Sí nos tenemos que empezar pues sí, a seguir con nuestros contactos en la isla, Así es. pero para ver justamente como para dónde va. Y entonces, insisto, o sea, sigue siendo, no podemos hablar de una población cubana en general, ¿no? Lo que sí podemos decir en general es que la gente sí está sufriendo en este momento las consecuencias de este bloqueo energético. Doctora Diana Correa, aprovechando su conocimiento profundo de esta dinámica interna, pero también del factor geopolítico de Cuba, le pregunto, ¿qué relevancia tiene el hecho de que Marco Rubio, secretario de Estado, pues nacido de hijos, de padres cubanos, tenga esta posición matizada hoy y qué tanto pueda contener pues a un Donald Trump que sea mucho más incisivo y que cumpla con esta idea de que sería un honor tomar la isla y el papel que juega esta coyuntura frente a las elecciones próximas intermedias en Estados Unidos? Claro, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Marco Rubio creo que sí es un ejemplo muy claro de parte de la diáspora cubana, especialmente aquella que se encuentra en Miami, ¿no? Sí, desde que fue asignado como secretario de Estado, bueno, pues era muy claro cuáles iban a ser una de las prioridades y que esta iba a ser Cuba, ¿no? Cuba sigue siendo este país que por muy en tamaño, por muy pequeño que pueda ser, le ha plantado de repente cara ahí a Estados Unidos. Entonces, esta estrategia que tienen ahorita para lo que ellos llaman esta presión máxima, ¿no? Es interesante porque finalmente aparece Rubio como alguien que está tratando de servir como broker Ujú, entre, ujú. entre el gobierno cubano Exacto, y el gobierno de Donald Trump, ¿no? Pero exactamente. además o sea, creo que hay algo que también tenemos que dejar en claro que complica completamente esto, es de repente qué tan errático puede ser el presidente Trump. Entonces, si recuerdas hace 2 semanas, ¿no? Más o menos de lo único que se hablaba era de Cuba y de repente, no, vamos a voltear ahora a Irán. Ujú. Y entonces, de repente pareciera que también es como por capricho y deja al secretario Rubio también en una posición complicada, ¿no? Muy Porque complicada. cuando está Rubén, Raúl Rodríguez, llevando las negociaciones, pues todo parecía que iba a buen puerto. De hecho, Marco Rubio sale a decir que están muy contentos con los resultados que van llevando y de repente entra Irán. Entonces la conversación cambia completamente. Rubio está ya metido en otras cosas y de repente otra vez Cuba, ¿no? Entonces Exacto. también creo que es muy importante, sí se ha tratado, me parece, al menos, de controlar esta narrativa de decir, bueno, justo, ¿no? Como mencionabas hace rato, que va a ser un honor, ¿no? Que Estados Unidos tome esta toma amistosa de la isla, ¿no? Ujú. Que se está comprobando la ineficacia del sistema cubano, del modelo cubano como tal. Entonces, pero insisto, dejan a Rubio en una parte muy, muy complicada, porque otra vez, dentro de la diáspora y tan importante, y tomo el punto que mencionas sobre las elecciones,
Florida sabemos que es uno de los, uno de los bastiones en este momento del movimiento dentro del Partido Republicano de MAGA de Donald Trump. Así es. Entonces, y justamente estos cubanoamericanos que están concentrados, ¿no?, en Florida son muy importantes para estas próximas elecciones. Entonces, pues también viene mucho al caso, ¿no? El estar ahorita haciendo cada vez más, ejercer más presión, no nada más sobre la isla, sino también de manera muy abierta sobre otros países para de alguna manera tratar o poder hacer realmente aislar diplomáticamente a Cuba. Y queda la interrogante, doctora Diana Correa, profesora del TEC de Monterrey, ¿qué tanto el carisma o el liderazgo de Marco Rubio pudiera incidir en habitantes de la isla? Porque una cosa es que un estadounidense pueda estarlos atacando y otra es que pues alguien que finalmente tiene orígenes, que los identifican Claro. hasta con su propio idioma y su forma de ser. Sí, 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 por supuesto. O sea, por eso te digo, me parece, o sea, haber puesto ahí a Marco Rubio fue una decisión clave. Por Sin supuesto. embargo, me parece que el mismo gobierno de Estados Unidos le está metiendo el pie a Marco Rubio otra vez, ¿no? O sea, no, quizá no a propósito, pero sí por este movimientos tan erráticos que tiene en este momento el Ejecutivo de Estados Unidos. Brevemente, para terminar, doctora Diana Correa, los factores diplomáticos, ¿qué tanto puede Sí. acompañar a América Latina, países como México, Brasil, pues los intentos de que el diálogo político dé más frutos que cualquier intento de intervención o una ocurrencia coyuntural desde la Casa Blanca? Claro, yo creo que aquí, bueno, habría dos cosas. Una, sí, efectivamente, desde América Latina, el rol que países como México y Brasil están jugando, efectivamente, como menciona Simón, diciendo, bueno, pues más bien esto va para el diálogo, ¿no? Y la ayuda que nosotros estamos brindando es humanitaria y ha sido tanto el Ejecutivo mexicano como el brasileño han sido muy claros y muy abiertos a decir, esto es ayuda humanitaria, esto no tiene que ver con el régimen, no tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con con ayuda humanitaria. Al mismo tiempo que nos dice Washington, bueno, sí, pero sepan que esto tendrá consecuencias. Que bueno, tú sabes, esta no es la primera vez que estamos en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, por un lado sí esto, y creo que sí el rol clave aquí que pueden jugar tanto México como Brasil, otra vez como mediadores en este como estira y afloje entre el gobierno estadounidense, o más bien quienes están llevando el diálogo del lado de Estados Unidos y quienes lo están llevando del lado de Cuba. Y por otro lado, también no dejar de lado que se está dentro del discurso, al menos del estadounidense, sí dicen, bueno, es que esto es un tema de seguridad nacional, ¿no? Claro. Para Estados Unidos, ¿no? O sea, esto es una puerta de entrada, como, y de repente pareciera, y no sé, Ivonne, si a ti también te parece que estamos teniendo conversaciones que parece que estamos teniendo en los 70s, ¿no? Sí, claro. Eh, porque, bueno, pues Cuba es eh, una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por los vínculos que tiene con Rusia y con China, ¿no? Sí, así Eh, es. entonces, bueno, yo creo que eso también, por ahí quizá también tanto México como Brasil, creo que, insisto, creo que pueden ser claves ahí en seguir el diálogo o mantener el diálogo, al menos que no se caiga lo más posible Exacto. para que, bueno, pues sí pueda haber una salida, insisto, para quien a mí me parece de repente se nos olvida que es el pueblo cubano quien en realidad es quien lo está padeciendo más. Muchísimas gracias a la doctora Diana Correa, profesora del TEC de Monterrey, por darnos estos elementos que nos permiten, pues, asumir la complejidad de una coyuntura que nos involucra por vínculos históricos y porque también su desenlace tendrá que ver con la política en la región y la relación con Estados Unidos. Te agradezco mucho, Ivonne. Al contrario, doctora Diana Correa, gracias por estar con nosotros.